Capítulo 47. La esperan en el jardín. Un señor, un viejo amigo, no ha dicho su nombre. Apreté los puños. Llevaba días presintiendo que llegaría ese instante. Desconocía el momento y el sitio exacto, pero estaba plenamente convencida de que antes o después habría de afrontarlo. Sentí la tentación de volver a la calle y escapar corriendo, o subir a mi cuarto, atrancar la puerta, bajar la persiana y quedarme allí escondida hasta que se fuese. No quería que volviera a mi vida, no quería hablar con él, no quería verlo. No quería recordar siquiera que Ramiro Arribas seguía existiendo. Gracias, señora Cortés, dije en cambio en voz queda. ¿Sería tan amable de pedirme un coche para dentro de media hora? Aguardaba sentado bajo el toldo de la terraza, en uno de los sillones de forja, las piernas cruzadas, la postura ufana de quien es capaz de sentirse cómodo en cualquier sitio. Le habían servido algo con hielo. Tenía el vaso a medias. Quizá estaba menos delgado, pero aún resultaba un hombre sumamente atractivo, con su camisa blanca y su chaqueta 1000 rayas de verano. Al igual que yo, llevaba unas gafas de sol oscuras que se quitó cuando se puso en pie para saludarme. Yo, en cambio, las dejé en su sitio, como una protección frente a él, como un escudo o un cobijo. Por amor a ese hombre había yo desbaratado mi vida entera. Provocó en mí una pasión obcecada, indómita, sorda, ciega. Dejé por él mi mundo, rompí con mi novio Ignacio. Me distancié física y anímicamente de mi madre. Abandoné mi barco y mi futuro, mis puntuales y mi patria. Me aferré a su mano y me puse una venda en los ojos. Achiqué mi voluntad y permití que me arrastrara. Confié en él. Me dejé deslumbrar por sus propósitos. No cuestioné sus actos y decisiones. No planteé frente a ninguno de mis insensatos sueños. Me ofrecí entera y sin fisuras, con mi cuerpo, mi mente y mi patrimonio recién heredado. Y él, al cabo, me falló en todo. ¿Cómo estás, Sira? Eso es, antes de nada, lo que quiero, dijo en respuesta de la pregunta desabrida que le lancé, aunque quizá debería preguntar cómo estáis, en plural. Hablaba ahora sin el acento argentino que le oí en Riscal. Volvió a la entonación de antes. Estoy bien, ya lo ves, repliqué adusta. Y si con ese plural pretendes preguntarme por el hijo que llevaba dentro de mí cuando me abandonaste, no existe. Se malogró el embarazo y no nació nunca. Parpadeé tras las gafas de sol sin que él lo notara, conteniéndome. Nunca había hablado en voz alta de aquel bebé que no llegó a ver la luz. Pensé mucho en él a lo largo de los años, muchísimo. Aún lo seguía haciendo, pero desde aquellos días remotos de mi huida a Tánger y mi llegada a Tetuán, desde que la sangre comenzó a chorrear entre mis muslos con el autobús de la Valenciana y el inspector Vázquez, que me ingresó en el hospital civil para que me recuperara de la pérdida. Jamás volví a nombrarlo delante de nadie. Nos mantenimos ambos en pie, a salvo del sol del cercano mediodía, bajo las rayas blancas y negras del toldo. En el jardín no había nadie más, de momento. Por favor, Sira, vamos a sentarnos. Concédeme tan solo 5 minutos, 10 máximo. Dudé. Acabé accediendo. No era el club de prensa el lugar más idóneo para que yo montara una escena. Por mi propio beneficio me convenía contener mis reacciones, aunque me costara un inmenso esfuerzo. Quiero que sepas antes de nada lo mucho que me arrepiento de cómo me porté en Tánger. Prosiguió cuando nos acomodamos. Hay cosas que preferí no decirte entonces, pero cometí errores. Me vi obligado, presionado. Alcé una mano enérgica para frenarlo. A esas alturas sobraban las explicaciones. Aún así, añadió con supuesta seriedad. Lo último que quise fue herirte. Hijo de perra, dije para mis adentros, pero aquello permanecía al pasado. No era momento de enzarzarme con reproches. Solo ansiaba que terminara pronto, que me dejase en paz y que se fuese. Me alegra por eso saber que la vida te ha cuidado, añadió, recostándose sobre el cojín del respaldo. Ver que te has convertido en una mujer. Hizo un gesto como acabándome entera. Una mujer soberbia. Se nos acercó un camarero. Era el mismo que me sirvió la cena la primera noche. Dije que no quería nada. Me negaba a compartir con Ramiro ni un simple vaso de agua. Siempre tuve claro que eras especial, única. Prosiguió en cuanto el empleado nos dio la espalda.
Me he preguntado muchas veces qué fue de ti. ¿Cómo te habrías...? No lo dejé terminar. De Tánger me marché a Londres, mientras en España seguía la guerra. Me ofrecieron un trabajo, me asenté, progresé y me ha ido bien, gracias. La mentira me salió sobre la marcha. Necesitaba poner un muro de contención como fuera con embustes. Me resistía a que él supiera que había sido de mí en verdad. No tenía derecho a invadir mi pasado igual que ahora pretendía hacer con mi presente. Tetuán, Marcus, Madrid y mis actividades clandestinas, Jerusalén y Víctor. De todo eso debía mantenerse Ramiro al margen, absolutamente. Decir que te ha ido bien es poco. Te ha ido muy, muy bien, insistió enfático. No hay más que verte. Sigues preciosa, pero además ahora tienes un aire de sofisticación y desenvoltura, un estilo y un... Reaccionó rápido ante mi expresión de desagrado y cortó los piropos a mi aspecto, pero prosiguió cumplimentando otras facetas. Y me maravilla sobre todo ver cómo de bien te relacionas. Son cuestiones de trabajo, zanjé. Bueno, al estar al servicio de la BBC de Londres no es un trabajo cualquiera. Era evidente, había estado indagando, como a través de quien me resultaba imposible saberlo. Imposible era también anticipar cuánto sabía de mí y hasta dónde había llegado sus perquisas. Protegida aún por el parapeto de mis gafas oscuras, lo observé con detenimiento. Tenía canas en las sienes, no pocas, pero sí bien llevadas. Eso ya lo sabía desde que me lo crucé en Villarromana la primera noche. Su ropa era impecable y su afeitado de barbería. Bajo el puño impoluto de la camisa de una manga de chaqueta emergía un reloj de calidad con correa de serpiente. No logré distinguir la casa. Había ganado quizá algún kilo, pero por lo demás no había cambiado apenas. Seguía guapo en su madurez, y muy desgraciado, guapo y peligroso. Mi profesión no es asunto tuyo, dije cortante. Hizo un gesto de disculpa. No lo es, tienes razón. Aunque si te soy sincero, sí resulta de mi interés el mundo en el que te mueves. Despegó entonces la espalda del cojín, se inclinó en mi dirección. Sé que estás ocupada y no quiero hacerte perder el tiempo. Por eso voy a ir al grano. Necesito un favor, Sira, anunció en tono serio. Uno, solo uno, un favor únicamente y después no te molestaré más. Volveré a desaparecer de tu vida para siempre. Se llevó la mano derecha al corazón, como para ratificar su cumplimiento. Estuve a punto de decirle que se la metiese en sálvase a la parte y se dejara de sandeces. No, yo no iba a hacer ningún favor a ese miserable. Fuera lo que fuera, no, jamás, nada, nunca. Pero antes de negarme, él plantó sus cartas encima de la mesa. Dodero. Necesito una cita personal, privada y recomendada por ti, con Alberto Dodero. Hizo una breve pausa, después añadió, como si hiciera falta aclaración. El armador argentino, tu amigo. Conté una amarga carcajada. Ahí estaba, sin defraudar, superándose incluso el sinvergüenza de siempre. Me vio primero bailar con Diego Tobar en Villarromana, después compartir una paella en la terraza de Riscal con Dodero, quizás sin haberme dado yo misma cuenta. Había sido también testigo de mis entradas y salidas en otros eventos. A saber, ¿qué tajada pretendía sacar de todo eso? He venido con un grupo de empresarios desde Buenos Aires. Durante los últimos años me he estado dedicando en la Argentina a inversiones y proyectos. Soy un... Si aquellos supuestos quehaceres suyos tuvieran algún pozo de verdad, sin duda habría sido gracias al dinero y las joyas que mi padre me había entregado en su día y que yo, con gran ingenuidad, dejé en su custodia. Esos fajos de billetes y esas valiosas alhajas que él se llevó al huir de Tánger, dejándome embarazada en el Hotel Continental sin un céntimo y con una avolutada factura pendiente. Soy un hombre de negocios serios, Sira. Tengo socios y empresas. Y poder ampliar el alcance de esas hasta las de Dodero sería una oportunidad única que me haría crecer exponencialmente. No deseo aburrirte con detalles. Tan solo pretendo que sepas. Ajena a sus palabras, yo seguía rescatando recuerdos. Habían pasado 11 años desde que me llenara la cabeza de pájaros con otra fantasía emprendedora. Aquellas academias Pitman. Íbamos a emplatarlas juntos en el Marruecos colonial. Sería un éxito apabullante. Nos haríamos ricos en tres patadas. Más de una década después, ahí seguía Ramiro Arribas o Román
altares o como se hiciera llamar ahora, igual de descarado, fantasioso y seguro de sí mismo. Había cambiado la magnitud de su ambición. Antes se contentaba con las máquinas de escribir y los métodos de mecanografía. Ahora pretendía tratar con uno de los armadores más poderosos de Sudamérica. Por lo demás, sus aspiraciones de futuro fácil e inmediato parecían idénticas. Continuaba hablando sobre sus ventajosas operaciones cuando me puse en pie y había tenido suficiente. He de irme, me esperan. Calló súbitamente, se quedó en silencio unos instantes, como pensando. Sira, Sira. Hice como que no lo oía. Giré el cuello. En el otro extremo del jardín vi que el camarero estaba a punto de retirarse tras servir un refresco al corresponsal portugués. —¡Secundino! —llamé alzando la voz. —Solícito. Se acercó a nuestra mesa. —El señor se marcha. Le ruego que lo acompañe a la puerta. A su lado se plantó, con porte erguido, marcial casi. Aun a disgusto, Ramiro acabó por levantarse. No le quedó otra. Yo rodeé la mesa hasta quedar frente a frente, apenas a centímetros de distancia. Alcé mi rostro y lo acerqué al suyo, a esa cara armoniosa y varonil que adoré en los días de pasión idiota. Quedé tan próxima que casi rocé los labios que tanto me besaron. Volví a notar el olor del cuerpo que trastocó mis sentidos, turbador y tóxico. Despacio aproximé mi boca a su oído, donde tantas palabras volqué en las noches de amor arrebatado. Mi voz, como entonces, sonó susurrante. Olvídate de que existo. No quiero volver a verte.